Buenas, mi nombre es Rafael Alexis Nin Valenzuela y hoy estaré hablando sobre los números complejos y otros conjuntos numéricos. Según el libro de precálculo de Stewart, Redley y Watson, ellos dan la siguiente definición sobre los números complejos. Un número complejo es una expresión de la forma a más bi, donde a y b son números reales e i al cuadrado es igual a -1. La parte real de este número complejo es a y la parte imaginaria es b. Dos números complejos son iguales si y solo si sus partes son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Partiendo de su definición, se puede inferir en que los números complejos son una combinación de los números reales y los números imaginarios. Es decir, que los números complejos son números que tienen una parte real y una parte imaginaria. Un dato curioso sobre el uso de los números complejos es el fractal, el cual es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferentes orientaciones. Es decir, si lo aumentamos o cambiamos su dirección, se siguen manteniendo las mismas características observables. La expresión y el concepto se le atribuye al matemático Benoit B. Mandelbrot. La aparición o surgimiento de los números complejos se debe a que existen ecuaciones cuadráticas que no tienen solución en el conjunto de los números reales, como es el caso que se muestra acá abajo. X cuadrado más 1 es igual a 0. Si despejamos a X dejándola sola, vamos a notar que al final del proceso nos quedará X es igual a raíz cuadrada. El 2 no se marca, pero para que se note, de -1, cuya solución no se encuentra dentro de los números reales. El conjunto de los números complejos contiene el conjunto de los números reales y los números cuyos cuadrados son negativos. Es decir, el conjunto de los números complejos abarca a lo que son los números reales y los demás subconjuntos. Es decir, que es el más completo. Cabe resaltar que hay un elemento que se va a utilizar mucho que es i. I a la 2 es igual a -1. El -1 se puede representar como i cuadrada. El conjunto de los números complejos es el conjunto más completo que existe en las matemáticas, ya que contiene a los números reales, es decir, la unión de los racionales e irracionales, así como los números naturales, los enteros, los fraccionarios, los algebraicos y sobre todo los trascendentales, como es el caso del pi y de e. Acá tenemos un pequeño cuadro comparativo donde se muestran los diferentes conjuntos numéricos, las características de los mismos y las limitaciones. En primer lugar tenemos al conjunto de los naturales, que se define como cualquiera de los números que se puede utilizar para contar. Se designa por la letra n y comienza desde 1 hasta infinito positivo. La limitación es que cuando el minuendo es menor que el sustraendo, por ejemplo 5 menos 9, no tiene solución dentro de los números naturales, ya quedaría -4. El conjunto de los enteros son un conjunto de números que incluyen a los números naturales, al cero y a los negativos. Se designa por la letra Z y la limitación que tiene es que existen divisiones en las cuales los números que se obtienen no caen dentro del conjunto de los números enteros, como es el caso de la división de 7 entre 3, cuyo resultado es 2.3333 consecutivamente. De igual modo tenemos al conjunto de los números racionales, que se define como cualquier número que se puede representar como el cociente de dos números enteros. Se denota por la letra K, incluye a los números enteros y los naturales. Un ejemplo de ese sería 10 sobre 5, 20 sobre 10, 30 sobre 15, entre otros.
no se puede representar. La limitación de este conjunto es que existen números que no se pueden representar como el cociente de dos fracciones, como es el caso de la raíz de 2. Otro conjunto que tenemos es el de los irracionales, que son números que no pueden expresarse ni de una manera exacta ni de una manera periódica. Se denota por la letra K', no se puede expresar como el cociente de dos enteros. La limitación que tiene este conjunto es que no todas las operaciones que se realicen en este conjunto recaen sobre el mismo. De igual modo, tenemos a los números reales, que son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real y pueda clasificarse dentro de los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Es decir, los reales incluyen a los irracionales, racionales, enteros y naturales. La característica de este conjunto es que a cada número real le corresponde un punto en la recta, por lo cual la recta real no contiene hueco. Pero la limitación que tiene es que existen números, como en el caso de raíz de -1, que no tiene solución dentro del conjunto de los números reales. Es acá cuando caemos en los números complejos, que son una extensión de los números reales, que forman el mínimo cuerpo algebraicamente cerrado que los contiene, es decir, que los complejos contienen a los reales, irracionales, racionales, enteros y naturales. Todo número complejo puede expresarse como la suma de un número real y uno imaginario. Entre las principales características que tenemos de los números complejos es que estos números son representados en el plano. Se le puede representar como vectores o como puntos en el plano complejo. Posee una parte real y otra imaginaria. Usa el número i, que es la unidad imaginaria y que cumple que i al cuadrado es igual a -1. I al cuadrado es igual a -1. Estos números no se pueden ordenar, a diferencia de lo que ocurre con los números reales, en lo que puede establecer un orden. Buenas tardes, mi nombre es Ednielis Páez de la Rosa y les estaré hablando acerca de las representaciones gráficas y binómicas de los números complejos. Veamos. Pues bien, un número complejo se representa de dos formas. Está la parte real y la parte imaginaria. Esto es representado en el plano cartesiano de la siguiente forma. La parte imaginaria de un número complejo es representada en el eje Y. Y la parte real de un número complejo es representada en el eje X. Pues bien, ya representado con números tenemos que el 3 es la parte real y el 4i es la parte imaginaria. Cuando sumamos estos dos elementos nos va a quedar una forma binómica. ¿Por qué binómica? Porque tenemos dos términos, es un binomio. Ya luego para representar este número complejo procedemos a ubicamos el 0 y desplazamos 3 lugares hacia la derecha. Trazamos una perpendicular en el eje real. Lo mismo sucede en el 4. Lo ubicamos en el eje imaginario y lo movemos 4 unidades. Luego, puntos. Y unimos el origen con el punto de la intersección. Y esto nos quedó representado de forma gráfica. Entonces decimos que Buenas tardes, mi nombre es Leoneidis Pérez y les voy a estar hablando acerca de la representación algebraica y polar de los números complejos. Veamos. Recordando que todo número complejo puede representarse como la suma de un número real y un número imaginario. La representación algebraica de los números complejos se da con una expresión x más y, donde x es la parte real y y la parte imaginaria. Ahora bien,
Representación polar de un número complejo. La forma polar de un número complejo es otra forma de representar el mismo. Ya sea z es igual a más bi. Es llamada la forma coordenada rectangular de un número complejo. Aquí encontramos que el eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el eje imaginario, que es este. Encontramos los componentes reales y complejos en términos de r y teta, donde r es la longitud del vector y este ángulo teta es el ángulo hecho con el eje real. En el caso de los números complejos, r representa el valor absoluto o el módulo y el ángulo teta. Es llamado el argumento del número complejo. En este caso, presento este ejemplo donde nos dice que expresa el número complejo en la forma polar 5 más 2i, recordando que un número complejo se representa como z igual a más bi. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor absoluto de r. Procedemos a buscarlo. R es igual a z igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y pasamos a sustituir raíz cuadrada a al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más b al cuadrado, que es 2, que eso es igual a 2 al cuadrado. Procedemos a realizar la operación de potencia. En este caso 5 por 5 igual a 25, 2 por 2 igual a 4. Entonces tenemos 25 más 4, que eso es igual a raíz cuadrada de 29. Y la raíz cuadrada de 29 es igual a 5.39. Por lo tanto, el valor de r será 5.39. Ahora procedemos a buscar el argumento teta y vemos que el a es mayor que 0, por lo tanto se utiliza la fórmula teta es igual a tangente menos 1 b sobre a. Teta es igual a tangente menos 1 b sobre a, sustituimos b, que es igual a 2 sobre a, que es 5, 2 sobre 5, y eso es igual a 0.38, y teta es medido en radianes. Por lo tanto, la forma polar de 5 más 2i es alrededor de 5.39 coseno 0.38 más imaginario seno 0.38. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Toriani Figuereo y junto con mi compañera Carla Cuevas estaremos explicando la relación de los números complejos, igualdad, opuesto y conjugado. Yo le estaré diciendo la definición de igualdad, opuesto y conjugado, y mi compañera le estará haciendo estará ejemplificando. Igualdad de los números complejos. Los números complejos son iguales solo cuando tienen el mismo componente real y la misma componente imaginario, es decir, que z a su 1 es igual a z a su 2. Ejemplo, a más bi es igual a c más di. Si y solo si a es igual a c y b es igual a d. Para resolver una expresión de igualdad,
el primer paso que realizamos es organizar la expresión del lado izquierdo. Es decir, que va a quedar de la siguiente forma. 2a menos b más 4bi más ai igual a 2 menos i. El siguiente paso que realizamos es agrupar los términos reales y los términos imaginarios, que quedan de la siguiente forma. Luego vemos como el primer término pasa totalmente igual y en el segundo, que es en el término imaginario, se pasa en factor común, que queda 4b más a y que es igual a 2 menos 1i. Luego situamos la expresión real y la expresión imaginaria, que nos da como resultado una expresión número 1, que es 2a menos b igual a 2, y una expresión número 2, que es 4b más a igual a 1. Luego de esto, lo que vamos a hacer es simplificar la expresión. Para esto, en la expresión a, vamos a despejar a, que nos da como resultado a es igual a menos 1 menos 4b. Luego, el siguiente paso es que vamos a sustituir a en la expresión número 1, que queda 2, ponemos la expresión a, menos b igual a 2. Luego continuamos resolviendo dicha expresión, lo que nos da como resultado b es igual a 4 sobre menos 9. Ya para culminar, como tenemos el resultado de b, vamos a pasar a buscar el resultado de a. Entonces tomamos la expresión 3 y sustituimos b en a, lo que nos da como resultado que a es igual a 25 sobre menos 9. Continuamos. Bueno, ahora yo estaré hablando sobre lo opuesto de los números complejos. Los números complejos, a más bi y menos a menos bi, se llaman opuestos. Es decir, el conjugado de un número es simétrico respecto del eje de la abscisa. Carla. Para buscar el opuesto de un número complejo, lo que hacemos es escribir el opuesto de toda la ecuación. Es decir, tenemos z es igual a menos a más bi. Entonces, para situar el opuesto, escribimos menos z igual al opuesto de 8, que es menos 8, y al opuesto de menos 5i, que es más 5i. Para darnos cuenta que este en verdad es el opuesto de dicha expresión, el resultado de su suma nos debe dar 0. Entonces decimos 8 menos 8 igual a 0, menos 5i más 5i igual a 0. Conjugado de los números complejos. El conjugado de un número complejo es aquel que es un simétrico respecto al eje real, tiene el mismo módulo y la misma parte real, pero la parte imaginaria del conjugado tiene distintos signos al del número complejo. Sus argumentos son opuestos. Si el argumento de z es igual a, el de su conjugado será menos a. Siendo el número complejo z es igual a más bi, su conjugado sería z, que es igual a menos bi. Tenemos que tener en cuenta algo. En los números conjugados, en los opuestos, puede que haya una confusión, ya que se cambian signos, pero la diferencia está en que los números opuestos se cambia el signo tanto en el real como en el imaginario, pero en los números conjugados solo se le cambia el signo al imaginario. Carla.
No se escucha. Ok, tenía el micrófono apagado, era. Entonces, para buscar el conjugado en los números complejos, lo hacemos de la siguiente forma y muy fácil. Si tenemos z es igual a a más bi, le vamos a dar valor a a y a b. Entonces, si 4 más 5i, entonces el conjugado de este número es 4 menos 5i. Es decir, en la segunda expresión, que es la imaginaria, más 5i, se le cambia el signo, que nos da como resultado 4 menos 5i. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias.